Sé que me van a decir, ay viejo, casualmente cogí por aquí, atravesé el cartel de la terminal. Parte de ella hoy es una vivienda. Arriba, la palma, la víbora, solo la víbora, solo víbora, solo víbora. Así, desde las afueras de esta localidad, le doy la bienvenida una vez más al canal y a otro contenido como parte de nuestra programación de verano, donde vamos a estar visitando varios lugares alejados de La Habana y de la provincia en sí. Sean bienvenidos a Calabazal, una localidad que forma parte del municipio de Boyeros, o sea que podemos incluirlo en esa serie de videos de recorridos que hemos hecho en lo que va de año y parte del año pasado 2024 relacionado con este municipio. Aquí estamos en el puente de Calabazal, como pueden ver, y ya comienzo con los datos curiosos acerca de la localidad, ya que puedo mencionarles que, aunque no se vea, por aquí atraviesa el mismísimo río Almendares. Sí, como mismo están escuchando. Así que de esta manera vamos a comenzar todo un recorrido que espero les guste. Y déjenme decirles que esto viene siendo complaciendo peticiones por parte de ustedes desde que comencé a principios de julio con recorridos por otros rincones de Cuba, como es el caso de Jaruco, que lo visitamos recientemente, y más reciente la semana pasada que visitamos un lugar que yo verdaderamente nunca pensé que iba a visitar como cubano, que fue Cayo Largo. Ahí tienen los videos en el canal, miren. Quería compartirles este Rincón de las Madres. Para estos poblados dentro de la ciudad de La Habana se hace muy importante, bueno, para cualquier ser humano, la imagen de la madre, y miren cómo la reflejan en estas estatuas o en estos monumentos que hemos visto muchísimos a lo largo de toda La Habana. Entonces vamos a atravesar y seguir caminando un poco por la calle principal. Y más adelante vamos a irnos adentrando dentro del poblado. ¡Vamos! Gracias, hermano. Después te veo. Pues quería comentarles que este video quería iniciarlo en una zona un poco más alejada de las afueras de Calabazal como tal, ya que quería mostrarles lo que era como tal la entrada principal del Zoológico Nacional, que está bien cerca de aquí de Calabazal. Pero bueno, nada. Y como sé que ustedes quieren saberlo todo, para llegarme hasta aquí tuve que coger en Centro Habana, en el Parque de la Fraternidad, un taxi hasta La Palma, hasta la localidad de La Palma, que me cobraron 250 pesos, y después de ahí hasta aquí uno de estos riquimbilis, una de estas motos eléctricas, que me costó 200 pesos cubanos.
Vamos a entrar aquí a ver qué hay. Los cubanos en su día a día comprando sus cosas necesarias. Y bueno, a lo mejor yo no lo he anunciado de forma oficial en el canal, pero desde que arrancó julio y terminó el mes de junio, ya saben que estamos en etapa veraniega, más de lo común porque saben que Cuba es un eterno de verano, pero bueno, son los meses oficiales, julio y agosto. Es por eso que a pesar de que estemos en un poblado donde no van a haber mucho flujo de personas, de forma general, van a percibir una mayor cantidad de personas en la calle, sobre todo esos niños y adolescentes que para esta fecha están terminando sus pruebas, su paso de año y ya están en casa en su etapa vacacional. Mientras nos vamos desplazando, los invito a que observen parte de la arquitectura de esta zona o de esta parte de La Habana. Y vi algo a lo lejos que me llamó la atención, seguro es la iglesia de la zona. Vamos a acercarnos un poco a ver qué tal. Miren qué pintoresco este lugar. Tiene forma de castillo. Voy a averiguar si es la iglesia de la ciudad, porque la pinta la tiene, aunque no. Ahora mismo les confirmo que es un círculo infantil, pero me quedé así, yo digo, ok. Y estamos ahora caminando un poco lo que es como tal el parque de Calabacel. Como pueden ver, tiene toda la pinta de ciudad condal, pero bueno, no quiero hablar de cosas con certeza sin saber, pero la pinta de poblados como Jaruco, que lo visitamos recientemente, o Santa María de Rosario la tiene, ¿eh? Vamos a salir ahora del parque. Yo me imagino que precisamente en esta parte de Calabazal sea donde los fines de semana llevan a cabo el tema de las ferias agropecuarias y eso que ya se estila bastante los fines de semana y ha agarrado bastante fuerza a la hora de ser ya toda una costumbre en la vida cotidiana del cubano. Y aquí comienzan a aparecer unos cuantos negocios privados. Y sé que les gusta que les diga por qué calle estoy pasando ahora. Si los datos que tengo a mano no me fallan, estamos caminando por la calle Arango. Y tengo que pedirle a veces disculpas porque es un poco complicado pasar por cada calle que recorremos en un video y mencionar todos los nombres de las calles, pero sé que aquí hay calles con nombres como Meireles, Habana, también hay calle Estrella, entre otras.
No sé si lo puedan oír, pero miren, otro lugar importante del cual está cerca Calabazal, el aeropuerto internacional. O sea que ese sonido que están escuchando ahora mismo en el video, ya los locales de la zona deben estar completamente acostumbrados a sentirlo a cada rato. Se pueden dar cuenta, es una zona que evidentemente es bien invadida por la naturaleza, por las áreas verdes, y evidentemente al haber tantas zonas con esas características se aprovechan para hacer pasajes, y aquella persona que pueda construir, digamos, una vivienda lo hace. Quiero compartirles otros datos de interés. Primero que nada, mencionarles que estamos recorriendo un poblado con más de 170 años. Y además de los sitios que hemos mencionado que se encuentran cerca de él, está situado o unido a dos populosos barrios que son Las Cañas y Berenguer. También que en el ayer aunque ustedes no lo crean, fue un lugar bien pintoresco y también un lugar de visita turística. Mientras estoy aquí prácticamente yo solo, caminando por esta parte que ya no hay calle, vamos a hablar un poco sobre algo que yo pienso que despierta bastante curiosidad, y es el tema de saber el origen del nombre de esta localidad, Calabazal. Automáticamente la gente seguro dice, no, se le puso Calabazal porque antes era un calabazal gigantesco, era una localidad de La Habana donde había un gran calabazal. Y bueno, la historia popular viene más o menos por ahí, les cuento. Existe una versión que la tradición oral ha transmitido que le atribuye el nombre Calabazal al hecho de que durante una de las frecuentes crecidas del río hubieran de detenerse en sus proximidades algunas carretas que conducían frutos menores al mercado de La Habana. Como la crecida duró días y aún no se había construido el puente, los carreteros tuvieron que permanecer en el lugar hasta que bajara el río, por lo que se vieron obligados a preparar alimentos cuyos residuos y semillas fueron arrojados en sus orillas, que al encontrar tierras fértiles crecieron rápidamente. Fue precisamente la calabaza la que más se extendió debido a su adaptación a la humedad, así el lugar se convirtió en un espeso calabazal. Y puedo decirles que a partir de entonces a este sitio se le identificó como Río de Calabazal o Paso de Calabazal a causa de la abundancia de este fruto en el tramo atravesado por el camino Batabanó, actual calzada de Bejucal.
Sé que me van a decir, ay viejo, tú no te cansas de dar datos históricos, eso no nos interesa, lo que nos interesa es que nos hable de la actualidad, cómo se encuentra el barrio en estos precisos momentos. Pero bueno, más que nada, además de compartirles eso precisamente, también aprovecho para que en cada uno de los contenidos que se publican y se suben a este canal, aprendan siempre algo nuevo. Porque quizás esta populosa historia o esta versión de la cual muchos creen que por eso se llama Calabazal, quizás las conozcan las personas que siempre vivieron toda una vida en esta localidad. Las personas que no, evidentemente seguro escucharon esta historia por primera vez aquí. Casualmente cogí por aquí y atravesé porque veo una de estas viviendas o edificaciones con el nombre pintoresco de Calabazal. No sé si esto seguro era lo que formaba parte de la antigua terminal de aquí de Calabazal, que de hecho aquí está la línea ferroviaria y por eso es que atravesé por aquí. Yo la compré una en 1.000 pesos. Vamos a acercarnos para que vean que estoy casi seguro que era eso. De hecho, no sé si esto ahora mismo es una vivienda, que puede existir la posibilidad. Pero miren, aquí está el cartel de la terminal. Y el local donde uno seguro hacía todo el proceso para poder montarse en el tren. Y sí, confirmado, parte de ella hoy es una vivienda. Ahora les propongo algo. Ya no vamos a culminar el video, pero sí vamos a ir como que trazando la ruta para ir de regreso. Así que vamos a ir preguntando, vamos a irnos acercando y también aprovechar para seguirles grabando más de Calabazal. Eso es para, por ejemplo, mira, ayer quitaron de 11 de la noche a 2 de la mañana. ¡Vamos! Bueno, qué locura. ¿Para qué contarles? Quería grabarles como que la piquera de donde salían los carros para acá, para La Palma, desde Calabazal. No había piquera, entonces salí a la calle principal y ahí mismo cogí el carro. Imagínense, yo con la cámara, el micrófono, la mochila, la sombrilla, porque yo no sé los demás cubanos, pero a mí este sol que hay en el verano no me va a encender. Y entonces, ¿para qué contarles? Y retomé las grabaciones aquí. ¿Qué vamos a hacer en esta parte de final del video? Voy a tomarles algunas imágenes de mi regreso, porque ahora nos regresamos para Centro Habana. Vamos rumbo a mi queridísimo San Miguel del Paro. Entonces, como comprenderán, ahora tendré que coger algo por toda la calzada de 10 de octubre hasta Dolores, y después ahí tendré que coger otro transporte para moverme, porque el destino final va a ser San Francisco de Paula. Así que yo de cierta forma me despido pidiéndoles, como siempre, que dejen su me gusta, que compartan el video con un amigo y se suscriban a esta genial familia si aún no lo han hecho, para dejarlos con estas imágenes finales en toda esta parte de final del recorrido.
Duro y coqueta, es muy bueno.